¿Tiene rumbo, tiene plan económico este gobierno o es dolarizar y punto? Bueno, la dolarización es un rumbo, si querés. Que de hecho, para mi forma de ver, es como el punto final de una serie de etapas que estamos recorriendo. Que si querés la podemos resumir como en 3 grandes etapas. La primera es una expoliación del ingreso de las mayorías populares, los jubilados, los trabajadores. ¿En qué forma? Y si yo, por ejemplo, te recorto los salarios del sector público, bueno, ahí me estoy quedando con un cacho de la guita que antes iba al bolsillo de los trabajadores del sector público. Si te recorto la jubilación en términos en relación a la inflación, por ejemplo, bueno, pasa algo parecido, porque además como contrapartida el aumento de precios significa que yo también me estoy quedando con un cacho de lo tuyo. Ese proceso es una especie, lo podemos pensar como un mecanismo para generar una bolsa de guita de algunos, de nuevo, insisto, mayoría populares, poné de todo ahí. Y hay una segunda etapa que es, bueno, y ahora con toda esta guita, ¿a quién se la damos, digamos? Y ahí podemos ubicar el DNU y la ley ómnibus. Vieron que nosotros, pero algunas otras consultoras, algunos medios rotularon sobre todo el DNU con el nombre de algunos grandes empresarios. ¿No? Te decía, bueno, la desregulación de las prepagas, la ley Velocopit y demás. Y así cada una de las cuestiones. Bueno, era muy sintomático porque era la configuración de esto. Bueno, le saco a los jubilados y se la doy a estos, que no era el empresario pyme, no era el comercio, el almacenero a la vuelta de mi casa, no. Eran un puñado de grandes empresas en Argentina que se veían beneficiados con esto. Pero les decía, el tercer punto es lo que me preguntabas, la dolarización. En ese contexto, ¿qué viene a hacer la dolarización? Viene a congelar esa cuestión. Si te saqué a vos, le di a ellos, te lo congelo con la dolarización. Volver hacia atrás de un proceso dolarizador, cualquiera que ha pasado por Ecuador, que ha estudiado Ecuador, que es ecuatoriano y ha vivido en Ecuador, puede confirmar que retroceder en el proceso de la dolarización es muy difícil. Por cuestiones, a ver, si acá se dolarizase en la Argentina, primero hay que modificar la Constitución. Si quisiésemos hacer el proceso inverso, deberíamos volver a modificarla. Es decir, hay una reestructuración de la dinámica económica y de la organización de la sociedad con la dolarización que después es muy difícil retrotraer. Por eso me parece que es un proceso de etapas. Y sobre todo la última etapa, la etapa de la dolarización, no es solo resistida o discutida, si querés, desde los sectores populares, sino también, yo creo que el círculo rojo, por decirlo de algún modo, tal vez también tiene una serie de dudas. Algunos que sí, otros que no, por diversas razones, porque la dolarización, entre otras cosas, puede significar la caída del valor de sus activos, básicamente el valor de sus empresas, y eso a algunos naturalmente no les gusta. No es que vaya a suceder indefectiblemente, espero que la dolarización no se concrete, pero digo, si tuviese que resumir, es esa la lógica, esas 3 etapas. A ver, claramente la dolarización de Ecuador no volvió. Eso lo sabemos, es por lo menos al momento imposible que se vuelva para atrás ese proceso. Con respecto a los empresarios, muchas veces el año pasado se estuvo divulgando cuáles eran los empresarios que venían pasando del chat del Círculo Rojo a juntarse en vivo, cuáles eran los pro dolarización. Pero hay un actor clave en esto que nombraste, que es la pyme. Por lo menos a mí me pasa como periodista que siento que no se trata de manera correcta el tema de las pymes, que son el 99% del tendido empresarial, ¿no? O sea, lo más importante de mi punto de vista. Y no se han generado grandes políticas. Aunque pertenezcan al sector exportador o estas grandes empresas, ¿por qué crees que igual hay gente que está a favor de la dolarización si objetivamente nosotros necesitamos pymes en Argentina? La gente suelta, decís. No, grupos de empresarios. Porque vos dijiste, a algunos les cae el valor. Sí. Algunos piensan que los puede favorecer. Sí. Pero nosotros necesitaríamos más pymes que empresas grandes. Sí. O que a las pymes les vaya mejor. Sí. ¿Cuál es el motivo para que alguien esté a favor de la dolarización? Bueno, a ver, si pensémoslo así. Hay un sector de la sociedad y dentro de ese sector está el empresariado más grande, trazo grueso,
que le interesa que la inflación sea relativamente baja y que sus ingresos además puedan convertirse a dólares de manera inmediata, ¿no? Entonces, y aquel que cree que su destino en términos de flujo, sobre todo cuando digo de flujo, supongamos que yo tengo un laburo y que pasó un poco en la campaña electoral. Yo tengo un laburo y gano, no sé, 500.000 pesos. Y creo que voy a ganar lo mismo en dólares. Fantástico. Si la dolarización es eso, claro, ¿por qué no voy a firmar? Creo que hay una parte de la sociedad que creyó eso. Creo, además, que hay algunos sectores, volviendo a la pregunta, de los empresarios, digamos, más encumbrados en términos económicos de nuestro país, que también ven el negocio no solo en la dolarización, sino en los negocios que puedan hacer con el Estado, porque la mayoría de estos también ha ocupado o ha puesto CEOs en el Ejecutivo Nacional. Entonces están pensando en varias dimensiones. Pero bueno, en general, aquel que cree que su stock de capital, el valor de sus acciones, el valor de su ahorro, puede mantenerse en el tiempo en dólares, bueno, quizás es proclive o está interesado en un esquema dolarizador que le genere ingreso y flujo y que por lo tanto pueda acumular su patrimonio en dólares. Si lo pienso desde la buena leche, a ver, voy a tratar de ser un poco, correrme de la cuestión de lo que puede significar en términos de ingresos para el conjunto de los argentinos, porque la dolarización significa pulverizar tu ahorro y tu ingreso. Ahora, supongamos que eso no sucediera por alguna razón no sé, esotérica, y vos pudieses mantener tu ingreso y tu stock en dólares. Fantástico. ¿Quiénes estaría en desacuerdo en que la Argentina no tuviera inflación, por ejemplo? ¿No? Entonces, me parece que detrás, con esto que estoy sobrevolando, detrás de la cuestión de pensar en resolver uno de los problemas que complica la vida de los argentinos, que es la inflación, bueno, algunos entregan básicamente todo. Digo entregan todo porque la dolarización, para la pyme, por ejemplo, y muchas pymes deben estar de acuerdo, pero para las pymes es la debacle absoluta. Es la debacle absoluta. Por una razón, la dolarización implica dos momentos. Un primer momento, que es el que vivimos nosotros hoy aquí, que es la pulverización del ingreso. Por una cuestión. Vieron que Milei dice hay que resolver los pasivos del Banco Central. ¿Qué es lo pasivo del Banco Central? Bueno, los pasivos son la guita que nosotros tenemos, lo que se llama base monetaria, la guita que tenemos acá, supongamos, y además nuestro ahorro, el plazo fijo, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso lo tengo que reemplazar por dólares. Si vale menos en términos de dólares, es más fácil reemplazarlos. Esta es la cuestión. Por eso hay que pulverizar el nivel de ingreso o el de ahorro. Otra alternativa es que yo te haga una especie de catenacho y no te deje usar los pesos para comprar dólares. Por ejemplo, el BOPREAL o el Plan Bonex, no digo que sean lo mismo, pero la lógica final es la misma. Yo te agarro los pesos para que vos no me demandes dólares hoy, me los demandes en el futuro. Bueno, vemos. Entonces, es un mecanismo que ayuda al proceso de dolarización. Ahora, hay una segunda etapa en esa dolarización, que es cuando yo estoy tengo una economía en dólares, si tengo que, supongamos que Brasil devalúa, ¿qué hago yo para mantener la competitividad con Brasil? No puedo hacer nada. Al contrario, voy a la inversa del ciclo, porque si Brasil devalúa es porque está apreciando Estados Unidos y yo sigo la suerte de Estados Unidos porque estoy dolarizado. Con lo cual, solo ajusto por cantidad. Ajusto por cantidad significa no le puedo vender a Brasil. Entonces la pyme se va al tacho, ¿no? Esa es la segunda etapa. No digo que ahora no lo vayas a vivir con el proceso que estás viviendo, pero probablemente sí. Pero digo, aunque todo salga bien y terminemos dolarizando, la segunda etapa, después de dolarizar, va a ser esto, que tu industria se vaya al tacho porque no hay forma de resolver la dinámica global en materia de competitividad de nuestro país con el resto. Lo que ya pasó en el 97-98, cuando era la convertibilidad, ¿no? Con Bueno, Brasil. en buena medida sí, le pasó Ecuador y El Salvador. No sé si son los mejores ejemplos para pensar eso porque no tienen una industria o un entramado industrial como tiene la Argentina. Pero sí, en el caso de la Argentina, la convertibilidad te hacía eso, te apreciaba todo el tiempo. Entonces, vos para mantener el 1 a 1 perdías competitividad todo el tiempo. Entonces dejaba de exportar cada vez menos y todo lo que venía de afuera venía cada vez más caro.
Compa, ¿sí ustedes? Cuando estuvo Blinken acá hace muy poquito en la conferencia de prensa que dio con Diana Mondino, le preguntaron qué opina Blinken de la dolarización y él, con mucha cintura política, por supuesto, dijo, bueno, es un tema que tiene que discutir la Argentina, y todo el tiempo se está diciendo, Estados Unidos no mira con buenos ojos que Argentina tome este mundo. ¿Eso es tan así? ¿Qué pasa en ese vínculo con otros países, sobre todo con Estados Unidos? Es una buena pregunta. En el plano especulativo la puedo responder porque no hay precisiones. Da la impresión que para los Estados Unidos, ¿cuál sería el negocio que nosotros dolaricemos, digamos? ¿Cuál es el beneficio? Medio que no, me da la impresión que ese proceso puede... ¿Qué le interesa en todo caso a los Estados Unidos? Que nosotros paguemos la deuda, por ejemplo, ¿no? Entonces, para pagar la deuda les interesa mucho el ajuste y festejan el ajuste de la Argentina, pero no necesariamente que nosotros tengamos que dolarizar y que nuestra economía funcione en dólares. Tampoco vieron que es una respuesta rotunda de no. No. Porque, bueno, qué sé yo, me da la impresión que en términos más políticos los tipos tal vez piensan, dice, bueno, si después la cosa sale mal nos van a echar la culpa a nosotros porque dolarizaron. Y entonces, como usan los dólares, van a decir, culpa de Estados Unidos que hizo tal cosa. Y tal vez tienen interés en que eso no suceda, pero estoy especulando, no le veo, si me paro digamos, en la lógica de Estados Unidos, no sé cuál sería el negocio que se dolarice, ¿no? Con lo cual no los veo muy proclives. Sí a que vos hagas un ajuste, porque el ajuste, en principio, y muy entrecomillados, es la garantía del pago de la deuda. Lo digo entrecomillado porque la verdad que la historia de nuestro país indica que cuando vos haces ajuste, cada vez es más difícil pagar la deuda. En cambio, cuando vos te corres de la lógica ortodoxa, generás más margen de acción del pago de deuda. Es decir, entre 2003 y 2015 pagaste deuda. Y en cambio, entre 2016 y 2019 te complicaba la deuda, incrementaste la deuda. Entonces, seguir la receta de la ortodoxia en general no es un buen camino si vos querés generar repago de tu deuda. Vayamos a explicárselo al Fondo Monetario de Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, digamos, mi mirada poco heterodoxa. ¿Dani? Estaba pensando, Hernán, está el ministro Caputo en Estados Unidos o llegando, ¿no? Empieza hoy creo que empezaba un encuentro del BID. ¿Cómo lo reciben? ¿Lo conocen mucho en Estados Unidos? Me acuerdo de la frase del Messi de las finanzas que dijo Mauricio Macri, que un poco lo marcó acá en la Argentina. ¿Cómo es visto hoy? Nuevamente ministro de un gobierno nacional en un esquema y con un presidente totalmente disruptivo. No he viajado con él, pero... a ver, dos cuestiones me parece. La primera tiene que ver con la persona de Caputo en particular, que en general lo que suele circular es que Caputo no es muy bien visto porque cuando él era... ministro de Economía acá, ministro de Finanzas, no me acuerdo, se me confunden un poco los periodos, pero cuando era ministro de Finanzas, si no me equivoco, él es el que incumple el pedido principal del Fondo Monetario Internacional, que le dice, no intervengas con los dólares en el mercado. Y en la corrida del 18, creo que fue, él se sale a intervenir. Entonces, el Fondo Monetario le bajó el pulgar y de hecho se lo carga, digamos, ¿no? Lo llama Macri y le dice, este muñeco no tiene que estar más, y vuela Caputo. Con lo cual, sobrevuela esa cuestión de Caputo, si querés, dentro de la mirada del fondo, y el fondo tiene influencia sobre algunos agentes económicos internacionales, sobre todo norteamericanos. Ahora, hay una segunda mirada que esto uno lo tiene menos claro, que el gobierno repite constantemente, y lo dice el propio Caputo, que es supuestamente todos los agentes económicos internacionales y bla, bla, bla. Hago lío con el micrófono, usted diga. Pero, ¿qué dicen? Dicen que... Un poco nervioso. ¿Se desconcentra? Dicen que supuestamente están todos enamorados de Milei. Todos enamorados de Milei, entonces todo fantástico y bla, bla, bla. Y dice Caputo que cuando va, por ejemplo, a un encuentro de este tipo, todos se le acercan y dicen, ay, Milei, Milei, Milei. A lo Trump, digamos, que va y lo abraza. Sí.
Yo he constatado que Milei ha logrado instalarse en el debate, digamos, como, iba a decir una referencia, no creo como una referencia, pero sí un tipo al que miran por lo excéntrico. Ujú. Por el personaje, digamos. Cuento una anécdota Sí, claro. medio boluda, pero me pasó recientemente. Acabo de llegar de la India, me mandó el canal América, la embajada organizaba un viaje para algunos periodistas para que conozcamos. Básicamente fuimos 2 de la Argentina. Bueno, uno de los últimos días estaba en un lugar muy apartado, debe estar a como 1500 kilómetros de Nueva Delhi, se llama Jaisalmer, y me cruzo con un filipino. ¿Por qué me pregunta el filipino Javier en ese Milei. lugar? Por Javier Milei. Increíble. Y digo, Claro, pucha, evidentemente el personaje ha logrado instalarse. Y yo, ¿No te preguntó por Messi ni por No. Maradona No. antes? ¿Directo No. Javier Milei? sí. Mirá. El filipino sí, en general los indios no, me preguntaban más bien por Messi. Pero me llamó la atención porque el tipo, nada, así, un random, en el ¿Cómo culo del llegó mundo. a dar vuelta al sí. Preguntándome, ustedes tienen un presidente. Y me lo dijo también en ese mismo viaje. Un día me tomo un taxi y lo comparto con un austríaco que había ido a un casamiento en Nueva Delhi. No, en Indore, en una ciudad un poco más al sur. Y cuando vamos en el taxi, también me preguntó por Milei, Mirá. el austríaco. Y yo no me acordaba el No nombre sabías del que- presidente, le quise retrucar, Sí. pero no me acordaba cómo se llamaba. Ahora, en ese sentido, tiene razón Milei cuando dice la cantidad de reproducciones, de likes, ¿no? Cuando él contabiliza lo de las redes sociales, el alcance que logra tener a nivel Argentina y el mundo. Eso después no se traduce en que algo masivo sea necesariamente bueno, ¿no? Para mí el ejemplo es la persona que enamora. Yo no tengo duda que enamore, aunque nos cueste reconocerlo, porque por ahí estamos políticamente, económicamente, en otros sectores, digamos, de la sociedad. No tengo duda que se está convirtiendo en un nuevo referente para ese campo de la extrema derecha. Pero si vos ves con quiénes se juntan en esta conferencia que habían hecho la semana pasada el de los partidos conservadores. Sí, en Washington. Si vos decís se enamoran de Milei, bueno, yo a nadie que esté ahí quisiera como pareja, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero No, yo tengo Es una como- pregunta. son gente, para mí, muy peligrosa. Tengo una pregunta para vos, Hernán, de economía, porque viste que siempre se habla de los mercados y cómo funcionan los mercados. Es como una especie de manto que nos acompaña en cualquier cosa. Cuando hay un dirigente político que tiene semejante nivel de conocimiento y popularidad a nivel mundial, eso puede tener un impacto en la confianza que pueda generar en los mercados, viste que siempre se especula con eso. Si Milei habla, ¿qué pasa? ¿Influye o es charla para esto, es conocido y ya? Para mí, para la gilada. Bien, claro. A ver, los mercados hoy están chocho. Sí, fantástico. Los mercados, ¿quiénes son los mercados? Mercados, la gente financiera, digamos. Sí, sí. Si Los querés, grandes empresarios. claro, los empresarios ponen la guita en algún lado y alguien la administra y la coloca en colocaciones financieras. Si querés, aproximémonos al mercado. Mercados hay de todo tipo y color, es decir, el mercado de trabajo también es un mercado. Pero digo, cuando hablamos habitualmente del mercado, en general lo asociamos al mercado financiero. Bueno, esos están de parabienes, dice, está fantástico, está haciendo un ajuste fantástico, nos garantiza que el repago de nuestras inversiones el día de mañana van a estar, incluso aceptan que les baje la tasa, una serie de cuestiones. Bueno, y están todos felices. Hasta que en un momento dicen que no, digamos, ¿no? Sí. Te bajan el pulgar de un momento a otro, digamos. Sí, no de hay hecho- mucho enamoramiento ahí que valga. Una de las discusiones que tiene bastante vigencia en estos días, me corre un segundo para atrás, que Milei haya ocupado ese lugar en la discusión global, esto no significa ni que nos vaya bien a nosotros. Es decir, el filipino no me dijo, che, pero el loco está preocupado por la cuestión social. No, por los salarios. No me preguntó eso. Me preguntó por lo excéntrico del personaje. ¿Se entiende? Y yo creo que Milei sí explota bien ese personaje. Ocupó en el compendio global y también en la Argentina un lugar. Al PRO se lo está fagocitando de manera fenomenal. Digo, en eso creo que el tipo hace uso
de sus márgenes políticos, que son más amplios que los económicos incluso, y que le dan el changüí para hacer las trastadas económicas que está haciendo. Pero volviendo, por ejemplo, una de las cosas que está discutiendo en este momento es uno de los mecanismos que utiliza el gobierno para tratar de limpiar la hoja del Banco Central, es decir, sacarle pasivos, es que esos pasivos se los transfiera al Tesoro. Es decir, una deuda que tiene el Banco Central, logra con un mecanismo indirecto que termine siendo una deuda del Tesoro y no del Banco Central. Con lo cual, en principio, no lo tiene que... limpia lo que se llama la hoja del balance porque lo saca de los pasivos. Fantástico. Ahora, esa deuda que se hace cargo el Tesoro, ¿no? ¿Qué tiene? Tiene una cosa que se llama put. ¿Y qué son los put? Es una garantía del Banco Central de que si vos vas a cobrar ese bono al Tesoro y mañana yo lo quiero cobrar, el Tesoro se da vuelta, le pide los pesos al Banco Central y el Banco Central emite. Ese es el put, es una especie de garantía. Bueno, todo hermoso, entonces nos venden que están limpiando la hoja del Banco Central. Ahora, si mañana todos los que tienen put dicen, che, me parece que el Tesoro no va a tener guita para pagar, ¿qué hacemos? Y vamos a cobrarlo. Y le van a pedir al Tesoro todo lo que dejaste de emitir, que se supone que es una de las grandes banderas que utiliza este gobierno para mostrar las loas de su proyecto económico, se va al tacho en 3 segundos. Pero en 3 segundos. Sí, tienen que emitir todo lo que no emitieron y que lo están metiendo abajo de la alfombra a través de esos puts. Es decir, de nuevo, los mercados, mientras crean que está fantástico, esta cosa funciona. Si la cosa ven que empiezan a olfatear. ¿Se acuerdan cuando con Macri el inicio del 2017 es una fiesta fenomenal? Las acciones volaban. Yo me acuerdo que las acciones de prácticamente cualquier empresa valían 5 veces lo que habían valido 3 años antes. 5 veces en dólares estoy hablando. Tremendo. Una burbuja, fantástico. A mediados o en abril del 2018, con la devaluación, se va todo eso al demonio. Le hace así y se cae como si fuera un tobogán. Bueno, ahí los mercados dijeron, chicos, esto no da para más. Ahí estábamos todavía en tiempos del segundo semestre, los brotes verdes, todas esas frases que se repetían, que por ahí ahora se dicen con esas mismas frases, con otras palabras. Y ahora se dice más boina verde. Pero ¿ahora cómo se dice? Boina verde, pero más por ahí. No, por ahí se dice la luz al final del túnel para explicar. Bueno, eso también se decía, me parece, en la época de Macri. Lo que cuesta de entender, y yo se lo he preguntado a varios integrantes de la Libertad Avanza del gobierno, y a mí por lo menos no me queda claro, se lo he preguntado en conferencias de prensa, es de qué manera el superávit, esto que se anuncia, ordenar la macro, que las cuentas nos den, que el Excel esté prolijo, que está buenísimo, porque vos en tu casa, si te dan las cuentas, decís, bueno, me va a ir bien. Ahora, no significa que vos después, a la hora de repartir la plata que tenés, le des, por ejemplo, la misma plata para ir al kiosco a tus hijos. ¿No? Le podés dar a uno más plata, al otro le podés dar menos que no le alcanza. Digo, hay algo que no puede pasar. Eso no va, se entiende el ejemplo. Que cierre la lógica macroeconómica de este gobierno con que nos vaya bien. Las dos cosas no pueden funcionar. Es sencillo, es imposible que funcione. ¿Por qué? Porque básicamente la política de este gobierno es erosionar el salario para dolarizar. La licuadora que dice Milei. La licuadora. Sí, que además la licuadora, ya sabemos, no era para la casta, toda esta cosa, ¿no? Era para todos nosotros, los trabajadores, los jubilados, bla, bla, bla. Bueno, si vos tenés que licuar porque ese es tu objetivo, porque tenés que dolarizar, ¿cómo hago para que me vaya bien? ¿Se entiende? Es decir, el éxito de la política de Milei es que no puede ir de la mano de que nos vaya bien a nosotros. De hecho, él mismo lo reconoce y dice, bueno, te va a ir mejor, te va a ir bien o te va a empezar a ir bien, en todo caso después de que dolarice. Con grandes signos de interrogación. Yo creo que es imposible que eso también suceda, por un poco lo que decía antes. Pero hasta ese momento, olvídate, tachá la doble. No puede pasar. No puede pasar. Sí, puede bajar la inflación. ¿El éxito cuál es en lo inmediato? ¿Cuál es el gol que puede mostrar Milei?
Bueno, que desarme las restricciones cambiarias, que desarme el cepo, porque baja la inflación, te clava una nueva devaluación, nadie tiene un mango y entonces nos vamos a comprar dólares. Bueno, no sé, ¿eso es la solución? A mí me parece un poco raro, pero es así como lo han planteado, ¿eh? No estoy exagerando en nada. Y en este rumbo que describís, pongámosle que le va bien al gobierno de Milei en términos de las metas que ellos se ponen, que cada paso que dan se cumple y consiguen su objetivo. ¿Cuál es, si podemos pensar, cuál es el país más parecido que podríamos imaginarnos que puede llegar a ser la Argentina, pensando, digo, que todo lo que ellos quieren hacer salga como ellos quieren? Nigeria. País, sí, está bien, es un país mucho más pobre en términos de ingreso general y para mí segmentado además, sí, con un sector que tal vez tiene empleos en sectores más dinámicos y entonces logra no solo mantener el empleo, que es una discusión que vamos a tener, si me invitan dentro de 2 meses vamos a discutir eso, no solo que mantenga su empleo, sino incluso su nivel salarial en términos reales, ¿no? Y entonces va a decir, bueno, yo estoy como en los últimos años, en alguna parte de la década de los 90. Yo estoy bien, tengo mi ingreso en dólares relativamente se mantuvo, puedo comprar dólares, me puedo ir a Brasil más o menos tranquilo. Y después un 70% de la población, si no me quedo corto, con serias limitaciones en materia de ingresos, ¿no? Entonces vamos a ese esquema. Y en términos de entramado industrial, comercial y demás, con empresas grandes, pocas, y con muchas empresas chiquititas que si no quiebran le pegan el travesaño. Sí, ya muchas empresas en este momento están muy, pero muy complicadas. Nombraste ahí empleo. Hay algo que a mí siempre me llama la atención, visión absolutamente personal de la política, en la lógica de que este gobierno ve todo como una planilla de Excel, lo ve todo en exceso teórico, no entiende nunca la perspectiva social de las cosas, ni de la comida, ni del empleo, ni de las distintas actividades que componen todo un entramado social. Pero cuando hablamos de trabajo, yo siento que la política en general, no quiero decir mundial porque no me pagan por ser analista, pero lo noto como una corriente mundial, no entiende el mundo moderno ni del empleo, ni de la generación de empleo, ni lo relacionado al cooperativismo y cómo las personas se generan sus propios puestos de trabajo. Y que en eso yo siento que, sin importar qué gobierno, va a fracasar porque todos los grandes políticos tienen la misma propuesta, que es generar empleos. Y ya los privados no pueden ni quieren generar la cantidad de empleos que necesita el mundo, o argentino. Decir, bueno, necesito 6 millones de empleos. No existe que el mundo privado vaya a generar esos empleos. Este gobierno u otro no tiene políticas para incentivar o articular mejor al mundo informal, a la economía popular, al cooperativismo. ¿Vos cómo ves la problemática del empleo y la generación de empleo? Tengo matices ahí contigo. Bienvenidos sean. No, a ver, no me corro de la política de este gobierno, que es claramente precarizadora en materia de empleo, ¿no? Es decir, la lógica de mi ley es las leyes del mercado. Y a ver, en la teoría económica, una parte de la biblioteca dice que no existe el desempleo, porque en realidad, si yo no trabajo es porque no quiero, para ese salario que me ofrecen, ¿no? Entonces, esta es un poco la lógica que tiene en la cabeza Milei. Es decir, si yo te ofrezco un laburo y vos no querés y no te alcanza, supongamos, en realidad es un problema de tu decisión. ¿Vieron que habla? Dice. Sí, el que se quiere morir de hambre se muere de hambre. Hizo una reivindicación de los monopolios. Creo que es el único presidente a nivel global que reivindica los monopolios. Y llegó a decir una burrada fenomenal, que justificó los monopolios porque él dijo, yo soy un monopolio, sobre mi ley yo soy un monopolio. Y sí, ¿qué tiene que ver? No aplica. O sea, ahora, ¿no es medio contradictorio justificarlo? Porque si el mercado regula y solamente hay una empresa, hay un monopolio en un sector... Es que él dice que el mercado no tiene fallas. No, ahí no se regula. El mercado no tiene fallas, no, porque en realidad él sostiene que porque la ganancia que puede tener esa empresa X se reinvierte y con lo cual salda de alguna manera la dinámica
De ser la única. Sí, de ser la única. Hace bastante agua en eso, pero lo dice así porque critica también a buena parte de la ortodoxia. El que escribe sobre los mercados de competencia perfecta se llama Marshall. Y Marshall dice, no puede haber en un mercado de competencia perfecta pocos oferentes o demandantes de tal manera que influyan suficientemente sobre el precio. Y Milei discutió eso. De hecho, les dijo que básicamente eran casi marxistas, Marshall y compañía. Es decir, casi a los clásicos. Pero bueno, me perdí a dónde iba. No, vos preguntabas sobre la generación de empleo. No, una postilla también sobre esto. Yo creo que la discusión de la reivindicación del monopolio que hace Milei es porque pretende darle un marco teórico a su ex jefe. Uno siempre vuelve ¡Qué a los monopólico! lugares. ¿No? Entonces encontró una vuelta para justificar la dinámica de los monopolios. Bueno, volviendo a la cuestión del empleo, yo lo que creo es que hay una tendencia global que complejiza la cuestión de las relaciones laborales por esto, por la celeridad de las comunicaciones. Que abre el panorama a una serie de empleos en general precarizados, en general los empleos de plataformas y todo este tipo de cuestiones. La uberización, digamos. Sí, si querés, la uberización, pero que además en la lógica de la organización del trabajo, que es una cosa que se mide bastante poco, también la acelera y la complejiza. Por ejemplo, hace 20 años atrás vos tenías un horario de trabajo y a las 9 de la noche nadie te escribía por WhatsApp a preguntarte un dato. Tenías que esperarte mañana. Qué locura, qué locura. Y se pudo haber resistido mucho el mundo sindical, el mercado de trabajo, todo lo que quieras, pero eso se logró instalar. Bueno, eso es esto, ¿no? Entonces, y ahí me parece que, primero, la Argentina está un par de pasos atrás en esa discusión, en el sentido de que nosotros seguimos en un contexto donde los modelos político-económicos son de exclusión o de inclusión. Son un trazo grueso, diría. Es decir, viene Macri y expulsa a trabajadores. 150.000 puestos de trabajo perdieron el trabajo registrado con Macri. Es una barbaridad. Hoy escuchás y dicen, no, porque el mercado de trabajo expulsa hace 10 años. No, maestro, no me hagas esa. Estamos en el mismo valor que hace 10 años atrás. No, pará, porque hizo así, así, así. No es lo mismo. Y seguimos discutiendo eso, cómo generamos puestos de trabajo y ahora viene un gobierno que le dije, no, ustedes son benefactores sociales, si quieren despedir no hay ningún problema, porque son benefactores, está bien que lo hagan. ¿No? Entonces volvemos otra vez para atrás, el juego de la boca, ¿no? Volvemos otra vez para atrás y todo el tiempo estamos discutiendo ese trazo grueso, que creo que es primordial, ¿no? Ahora, en paralelo va avanzando este proceso de celeridad en los cambios de lo que tiene que ver con la dinámica de la producción, el trabajo y demás. Y en eso me parece que hay que ser inteligentes. Digo, yo creo que hay algunos gremios que se resisten, otros gremios que lo combaten, hay algunos gremios que intentan acompañar lo que se llama avance tecnológico. Yo creo que hay que, digamos, asumir esta última postura, acompañar el avance tecnológico. Creo que hay muchas cosas para hacer en términos de mercado de trabajo. El problema es que cuando se corre el Estado, la tendencia a, digamos, de las empresas más grandes, sobre todo, es a expulsar, a sobreexplotar al trabajador. Entonces ahí hay margen para mí para trabajar si tenés un Estado que tiene un compromiso con esa cuestión. Yo, en la gestión, por ejemplo, en el segundo gobierno de Cristina, hubo buenas políticas que no terminaron de concretarse, porque finalmente después ganó Macri, pero que tendían a abordar una de las problemáticas del trabajo no registrado, ¿no? Por ejemplo, uno de los sectores que tenés mucho trabajo no registrado es el sector agropecuario. Entonces, ¿qué pasaba? Y me tocó ser parte de discusiones importantes en ese aspecto. Venía, los productores del Alto Valle, que decían, che, tuvimos la lluvia, lo que sea, qué sé yo, y nos bajó el precio de la uva y tenemos un quilombo, en Mendoza, o el caso de las manzanas y las peras en el Alto Valle.
Entonces digo, bueno, está bien, el Estado se va a hacer cargo por la helada, lo que sea, te van a poner guita, listo. Pero vos me tenés que regularizar los trabajadores. Y si no, no firmamos nada. Claro. ¿No? Es decir, hay una política concreta para el mercado de trabajo que tuvo efectos concretos. Con las trabajadoras de casas particulares Exacto. también hubo una política similar. Varias políticas, ¿no? Sí. Desde que fuera muy económico la contratación y registración hasta las últimas de te reconozco un año no me acuerdo, de aportes o todo lo que tenía que ver con el reconocimiento de los hijos para la regularización también y demás. Bueno, hay muchas cosas para mi forma de ver para hacer en ese aspecto. Esto no significa que no vaya en complementariedad con algunos aspectos de la realidad del mercado de trabajo, que es que, al menos en esta etapa, no sé, todo lo que tiene que ver con cooperativas, bueno, hay mucha gente que en lo que podríamos denominar la economía no informal, popular, con nuevos niveles de organización y demás, que en general la lógica del mercado de trabajo tradicional no las reconoce y que podrías avanzar. De hecho, el gobierno de Alberto Fernández intentó en un momento, se hablaba mucho de la economía popular, de qué manera integrar, o esto que vos decías, como reconocer y quizás pensar algunas políticas diferentes, pero después en la práctica me parece que no, ese sector laboral... Se le presentaron muchas propuestas, Alberto. No se llevó ninguna a cabo, pero no que se le avanzó. presentaron propuestas me consta, digamos. Después los gobiernos lo que priorizan o no es otra cosa. Desde el reconocimiento de las trabajadoras de comedores hasta planes que presentan todo el tiempo los movimientos sociales, que por ahí hoy como todos lo ven como enemigos, pero todo el tiempo están tratando de generar cosas. A lo que voy es que, sí, me parece que hubo intentos y propuestas, lo que vos decís, que le acercaban ideas para resolverlo, pero después se vio muy fuerte en la calle. Por ejemplo, me acuerdo de cubrir caravanas de Milei, por ejemplo, en la campaña, y esto de que lo acompañaran muchos trabajadores de aplicaciones, sí, recontra, que en la pandemia habían sido protagonistas de los reclamos porque estaban en la calle todo el tiempo y se veía la cantidad de inconvenientes que tenían para poder afrontar lo que le implicaba estar en la aplicación. Después terminaron apoyando a Milei. Hoy quizás no sé si lo siguen apoyando o no, digo, pero hubo ahí como una idea de un intento de ese trabajador de decir, ay, a ver si esto nuevo me da alguna solución, me reconoce o me ve, aunque sea, que quizás ahora no se traduce en nada, no lo sé, pero hubo ahí un intento. Ahora no pueden aspirar a nada. Yo igual, ahí creo que se atraviesa también un análisis un poco más sociológico, que me queda grande, porque digo, ¿por qué un trabajador precarizado cree que la lógica libertaria le puede resolver su problema de precarización? Pero quizás porque antes no se le resolvió tampoco. No, está bien, pero eso está bárbaro. Por esto de apostar a lo nuevo. Que sea precarizado, lo que yo digo es, su precarización, ¿a qué aspira? ¿A regularizar su situación? ¿Y a tener un trabajo de mayor calidad? A mejorarlo, sí. Perfecto. ¿Cómo se lo haría en la lógica libertaria? Si la lógica libertaria le va a dar más poder a Rappi para que lo explote más, no menos. Esto sí es una gran contradicción, que creo que desde la lógica de los derechos, que quizás uno es la que le atraviesa su cabeza, no tiene respuesta. Tiene respuesta en otras cuestiones. Es decir, me da la impresión que esa persona está muy enojada con su situación cotidiana y elige una persona que le propone patear el tablero y hacer mierda todo. Pero no que le resuelva su problema, digamos. Me da la impresión que ahí hay como una disociación. Su enojo tal vez justificado, Digo, puede ser. Yo tengo una pregunta siguiendo el gran tema empleo, que hoy un poco NASA hablaba de la generación del empleo privado, y traigo acá conversaciones que tengo en distintos sectores, más allá de la narrativa política sobre lo que significa el empleado público, que hoy parece que ya hace años se viene construyendo que el empleado estatal es como casi lo peor que le puede pasar al país, digo, donde entran todos, desde maestras, policías, administrativos, pero sí me gustaría tener
tu mirada sobre esto en términos económicos. A mí me pasa todo el tiempo de estar en conversaciones con gente de otras provincias que me traen como argumento, mirá Giselle, acá el 90% de este lugar son empleados de la... No hay país viable. Digo, eso es algo que se repite mucho en conversaciones del día a día. ¿Cómo juega económicamente, más allá de la narrativa de la estigmatización del empleado estatal, esta balanza que, no sé, está desequilibrada, no está desequilibrada? Digo, no quiero yo decir cosas que no sé, me interesa qué opinás vos. Qué humilde. No, pero porque hay mucho sentido común dando vuelta alrededor de este tema, me parece, y falta un poco profundizar sobre el impacto real en la economía. Creo que en el bolso, lástima que no lo traje, tengo un gráfico de... La filmina. Bueno, Por favor, que venga la filmina. Mandalo y lo subimos a redes No, sociales. no, viene después. Después la mando. en un Rappi, no puede. Te digo, hay un par de filminas, creo que lo tengo allá, de filminas que dan cuenta del tamaño del Estado en nuestro país, que no solo no es más grande que en otros países, sino te diría que está en el medio, si querés, del promedio de los países aproximadamente. Con lo cual no tenés un Estado ni una cantidad de empleo público. Uno de los placas es el empleo público en relación al empleo total. En el caso de la Argentina no está por encima, hay algunos países que sí, está por encima y otros que está por debajo. Así que, dicho esto no significa que vos no te fijes el nivel de eficiencia del empleo público y que no des discusiones, porque a mí me parece que hay que dar discusiones, porque si no después te viene Milei y para resolverte el tema de que tenés 3 locos que no iban a laburar, se carga a una persona que hace 25 años que labura en un lugar. O ahora, por ejemplo, no sé si aplica lo que estás pensando, pero el caso de Telam, Sí. o el caso de otros organismos que se deciden cerrar directamente cuando quizás, no sé, una revisión, no quiero entrar en ese debate, pues larguísimo, pero puede ser un ejemplo como el que estás diciendo. Sí, claro, pero de nuevo, digo, algunas discusiones que vos terminás no dando, no digo que sea la razón por la cual Milei hace esto, porque cuando habla, por ejemplo, en el caso de Telam, es una cuestión de índole ideológico, claramente, ¿sí? No hay justificación en términos económicos, no hay ninguna propuesta alternativa para pensar resolver ese tema, si es que si el problema o lo que atraviesa la cuestión ideológica. No hay ningún análisis de qué aporte hace. A ver, quiere cerrar Paca Paca. ¿Cuánto cuesta Paca Paca, primero? ¿Hay algún mecanismo para financiarlo? Y segundo, ¿cuál es el aporte que hace Paca Paca al conjunto de la sociedad? No, bueno, es ideológico, porque en realidad la bajada de línea es, no sé, Belgrano es un copado y en realidad Belgrano no es un copado. Vamos con Mitre, yo qué sé. Hay una lógica claramente ideológica en su mirada, pero, volviendo a la pregunta, la Argentina no tiene un nivel, un tamaño del Estado, un sector público, no sé, infinitamente grande que haga o que sea un impedimento para el desarrollo de nuestro país. Una segunda dimensión de análisis también es, porque vos me ponías el ejemplo de algunas provincias, vieron que ahora Milei dice, uno de los puntos, de los 10 puntos que plantea de cara al 25 de mayo es, rediscutamos la coparticipación, más allá de la cuestión técnica, que la Constitución dice que todas las jurisdicciones tienen que estar de acuerdo y nadie va a votar en contra de sus intereses, con lo cual no se puede modificar, lo cual es un gran problema. Pero es un gran problema ¿para qué? Porque si vos me preguntás, ¿estás de acuerdo con el punto? Sí, yo estoy de acuerdo con que discutamos la coparticipación. Pero ¿cuál es el criterio de rediscusión? Porque yo vengo escuchando hace rato que Santa Fe dice, no, yo quiero que me den la mía, la que yo aporto. Bueno, eso es lo más antifederal que hay. ¿Y cuál es el sentido? Yo lo que creo que estaría bien es discutir cómo desarrollamos a cada una de las provincias. Es decir, cómo hacemos para que se desarrolle una provincia que tal vez tiene un poco más de empleo público que otra. ¿Pero por qué lo tiene? ¿Porque tiene menos posibilidad de desarrollo? Porque hay muchas dimensiones de análisis ahí. Es decir, Cava dice, yo recibo menos. Sí, fantástico, pero ¿cuál es el nivel de ingreso en la ciudad de Buenos Aires y cuál es el nivel de ingreso en Formosa, que es la que critican siempre? ¿Cuál es el nivel
de acceso al agua potable acá y cuál es en Formosa. ¿Cuál es el nivel de cloacas en la Ciudad de Buenos Aires y cuál es en Santa Fe? Ni siquiera digo en Formosa, en Santa Fe. Entonces, si vos querés desarrollar y que la población en el conjunto de la Argentina tenga niveles de vida más o menos equitativos, porque eso además lo asociás a federalismo, cosa que me parece muy bien, bueno, hay que discutir cómo se reparte de manera que resuelvas esos problemas. No que los ricos se lleven maguita y las provincias que están menos agraciadas las denominemos como inviables, cosa que ha pasado en la década de los 90 y que se ha repetido, se repite en este último tiempo, ¿no? Me gusta desarmar ese mito porque en muchas conversaciones está instaladísimo que son todos estatales. No, es como rarísimo. Diciendo como si estuviera mal ser estatal aparte, que a mí me gusta mucho aclarar que no, pero... Han logrado, miren, yo creo que Milei ha logrado, con algunos aciertos de él, pero también con mucha fuerza del poder económico y mediático en la Argentina, un clima de época. Claro. Donde ahora está, siempre estuviste mal. Bueno, pará. Con Milei estás viviendo con un salario que en términos de poder adquisitivo es casi la mitad de finales de 2015. No podés decir que siempre estuviste mal. Pero bueno, han logrado instalar eso, ¿no? Entonces son todos chorros, todos los gobiernos chorros, todos son lo mismo. Macri que te endeudó en dólares es lo mismo que Cristina y Kirchner que te desendeudaron en dólares y en pesos, digamos. Pará, me parece que hacen esta cosa de anular el análisis crítico, ¿no? Que es funcional a determinados intereses, sí, claro, que son los que representan. Por eso yo digo, aunque sea uno solito en el desierto, seguiré sosteniendo que me planteen argumentos para estas cuestiones. Aunque buena parte de la sociedad, sí, a mí me putean a veces en las redes. Y a veces cuando tengo ganas le pongo, ¿tenés algún argumento para...? Me putean, me dicen barbaridades. Pero justo Y en digo, Twitter pedís argumentos, ¿tenés Hernán. argumentos? No, pero se lo mando Es muy personal, chiquitito, en no se Instagram. entra. Te Le llega mando un DM de mensaje. Hernán. Sí, le pongo. Si me das argumentos, quizás me convences. Algunos no digo que lo voy a convencer, pero viste, medio que lo desorganiza en su lógica porque esperan que lo putee. Dame argumentos, qué sé yo, quizás tienen razón. Nos quedan unos minutos antes de irnos a tanda y no quiero dejar de hablar de cepa, aunque sea brevemente, pero voy a tirar una mecha para mí de lo que estamos hablando. Tiene mucho que ver si se dan los debates y cómo se dan los debates, Sí. porque vos fíjate en esto del trabajo estatal, no estamos mencionando, como en general no se menciona en los debates, que el empleo estatal puede ser sumamente productivo y el Estado puede ser sumamente productivo. Entonces está la construcción de sentido del empleo estatal atado al déficit, además de a la vagancia. Entonces ahí hay un problema enorme, porque yo puedo generar desde el Estado un Estado sumamente increíble, productivo, superavitario. Ahora están haciendo, ayer, el domingo me escribe, estábamos en GPS en el programa, hicimos el tema del recorte del tema de discapacidad y los CDRs, que lo vamos a hacer este domingo también. Los centros de referencia de desarrollo social. Y me escribe un compañero que había trabajado conmigo hace muchos años atrás, Juan Garaizar, de Bahía, de Punta Alta, y se me echaron a mí, a tal persona, a 2 o 3 personas, me dice. Claro, uno dice, bueno, lo echaron, qué sé yo, están recortando el gasto público porque eran todos vagos, ¿no? El pibe lo conozco, todo laburante hace como 20 años que estaba ahí. No, un poco menos, 15, pero desde que se crearon los CDR. Ahora, ¿qué hacía él? Porque esto es el hilo conductor interesante. ¿Qué hacía él? Atendía en el CDR, ¿qué cosa? Por ejemplo, en el caso de los de discapacidad, ¿qué hacían los trabajadores de la agencia de discapacidad? Ibas vos en silla de rueda y no tenés silla de rueda, no tenés silla de rueda, necesitas una silla de rueda y el tipo te la gestiona. Entonces, si yo lo he hecho, o te gestiona la pensión, si yo lo he hecho, impido que esa persona que necesita gestione una pensión, por invalidez, por ejemplo. Entonces hago el ajuste cargándome a las 2 personas, es decir, a la persona que hacía la gestión y a la persona con discapacidad que necesita de esa pensión. Entonces evito que me pida la pensión directamente.
¿Se entiende la gravedad de la cuestión? Es decir, es tremendo. Eso hace Milei. Antes de liberarte, pregunta sobre Cepa. Vos y Julia vienen laburando mucho en las redes, desde el año pasado explicando un montón de cosas. ¿Qué valor le estás dando hoy a la comunicación y a explicar conceptos económicos ahí al alcance de la gente? Nosotros siempre pensamos en CEPA, cuando creamos CEPA, cuando fundamos CEPA hace ya casi más de 10 años, nosotros decíamos, la academia tiene una serie de debates muy interesantes y muy profundos, pero con tiempos episcopales. Es decir, 5 años después te decían, che, el problema era tal. Bueno, fantástico, pero medio que ahora... Y después el debate público carecía de argumentos académicos. Entonces había como un abismo y que siempre quisimos ocupar ese espacio intermedio. Es decir, tratemos de dar el debate público con los argumentos de la academia, ¿no? Y en esa cuestión la comunicación es absolutamente central. Si vos no explicás las cuestiones, entonces hay una parte que te falta. En ese proceso hicimos fuimos como madurando ese proceso y siempre le dimos mucha importancia a la cuestión de la comunicación. Pero nosotros no leemos el diario y replicamos. Nosotros generamos, ustedes deben recibir los informes de CEPA, son informes cuasi académicos. Es decir, generamos esa información con el rigor académico. Si no tuviésemos además rigor académico, imagínense que nos masacran. Porque encima está complicado. Ya nos acusan con rigor académico, imagínense. Y en ese devenir quería contarles esto, acuñamos una frase ya del año pasado, para los 10 años creo de CEPA, que le dice lo siguiente, que es un poco la que nos representa CEPA. Dice, datos para argumentar, argumentar para entender, entender para transformar. ¿No? Es decir, nosotros usamos los datos y argumentamos porque en definitiva queremos transformar la realidad. No es inocuo. ¿No? Esto. Y en eso también tenemos una diferencia con aquellos que son una especie de libre pensadores, a veces de la comunicación, a veces de la academia, que están muy enamorados de sí mismos y que hacen toda la cosa para que los vean a ellos. No, nosotros no. Es decir, comunicamos porque creemos que es una parte absolutamente trascendente de la disputa que queremos dar y en el lugar que nos queremos posicionar. No lo hacemos porque creemos que somos mejores que nadie. Al contrario, venimos el sábado pasado, hicimos el plenario de CEPA, éramos 60 y discutimos las cosas que estamos de acuerdo, las cosas que no estamos de acuerdo y demás. Y hacemos el esfuerzo, que eso también es una cosa que a veces en el mundo económico no abunda mucho.